El motor que nos ocupa ha sido diseñado en 1999. Es el primer modelo de Honda de 1100 centímetros cúbicos que es capaz de desarrollar 164 HP y un par de algo más de 100 Nm por metro. Introducía la inyección electrónica cuya centralita GPMF1 es gestionada mediante sensores de temperatura y presión en admisión para la gestión de la mezcla, entre otros. El arranque en frío se ajusta automáticamente mediante regulación mecánica por un elemento termostático que ajusta el relantí en función de la temperatura del agua de refrigeración. Lo que algunos conoceréis en los motores de carburación como starter o estrangulador, que se accionaba manualmente para el arranque. Es un motor de doble ten de levas, 8 de admisión y 8 de escape, 16 válvulas en total. El encendido también es interesante, ya que está diseñado con dos bobinas de alta que generan la chispa de bujías en dos cilindros, simultáneamente. Es decir, cuando está en explosión en cilindro 1, se genera la chispa en la bujía 1 y 4. Y cuando le toca al cilindro 3 se produce la chispa en la 2. Esto puede resultar a priori un problema, pero realmente no lo es, ya que el cilindro en el que se produce la chispa en paralelo está en el ciclo de escape. En cuanto al escape, está provisto de un colector para dos cilindros, lo que conforma el motor con dos escapes independientes, consiguiendo una evacuación rápida de los gases. Ingeniosamente, en este modelo, Honda ha diseñado el carenado delantero con dos canalizaciones que sobrealimentan de aire la admisión cuando la moto está circulando, consiguiendo aumentar ligeramente el rendimiento del motor. También está provisto de válvulas en la tapa del cárter superior que, mediante una válvula controlada por la centralita, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo del motor, abre o cierra para introducir aire fresco en la parte de la culata donde se encuentran las válvulas de escape, mejorando la refrigeración de esta parte y mejorando las emisiones. La refrigeración está muy mejorada incorporando un radiador para aceite junto con el de agua en su parrilla delantera. En este modelo de motor Honda, los vástagos de las válvulas están accionadas directamente por las propias levas de los árboles de la distribución, que evidentemente lleva dos, uno con 8 levas para admisión y uno con 8 levas para escape, conformando las 16 válvulas. Cada cilindro tiene 4 válvulas, 2 de admisión y 2 de escape. De esta manera, podemos conseguir un alto rendimiento de este motor junto con otras mejoras de la ingeniería de Honda. Facilitando la admisión y el escape, conseguimos varias ventajas. Menor rozamiento del aire en su entrada y salida del cilindro, mayor capacidad de refrigeración, mayor momento de aceleración y mayor capacidad para revolucionar el motor. Todo esto, sumado a que este motor puede alcanzar los 10.500 revoluciones por minuto con seguridad, nos da una idea de la capacidad de potencia que posee este modelo.
Honda ha provisto al sistema con unas cápsulas que se alojan en su interior unas pastillas cilíndricas calibradas a la centésima de milímetro para poder ajustar la holgura de la leva respecto al vástago de la válvula. El manual técnico indica los valores de diseño: 0,16 milímetros más menos 0,03 milímetros para admisión, 0,22 milímetros más menos 0,03 milímetros para escape. Esto es así porque la ingeniería ha calculado los coeficientes de dilatación de los vástagos de las válvulas y su conjunto. Con estos márgenes, al alcanzar su temperatura de trabajo normal, las holguras desaparecerán por dilatación y las válvulas abrirán y se cerrarán en su preciso momento. El asunto es que para poder ajustar estas holguras hay que posicionar el tren de levas de la distribución y poder medir tanto en admisión como en escape las holguras con galgas de espesores calibradas, lo que conlleva desmontar un montón de cosas para poder medir. Una vez que están accesibles los trenes de levas de distribución, nos toca posicionar según el manual o con experiencia previa, medir y ajustar. Para ello hay que medir y apuntar los valores que nos dan las galgas a temperatura ambiente. En mi caso tengo un juego que salta de 2 en 2 centésimas y para medidas muy finas va de centésima en centésima. Para esto hay que medir entre los márgenes del manual técnico. Para admisión podemos tener entre 0,13 a 0,19 milímetros. Para escape podemos tener entre 0,19 a 0,25 milímetros. Para medir basta con posicionar la leva en reposo de pisado, o sea, en posición levantada respecto a la cápsula. El manual indica unas posiciones concretas, pero en la práctica, si la leva está en reposo, hay buena lectura en un amplio margen de ángulo de giro. Si por ejemplo tenemos una holgura de 0,11 en admisión, tendremos que aumentar la medida en 0,05 milímetros para alcanzar los 0,16 milímetros. Si una vez retirada la cápsula, la pastilla instalada es de 1,20 milímetros, tendremos que sustituirla por otra que tenga 0,05 milímetros menos, es decir, que tendríamos que escoger una de 1,15 milímetros. Si medimos en admisión y nos entra una galga de 0,18 milímetros, tendremos que probar si entra una de 0,20 milímetros, porque nos tenemos que asegurar de que no superamos los 0,19 milímetros de holgura máxima admisible. Si por el contrario nos entra una de 0,14 milímetros y no entra una mayor, tendremos que probar que no entre una de 0,12 milímetros para no superar la mínima holgura admisible en 0,13 milímetros. Por lo tanto, en admisión, si tenemos una medida máxima de 0,14 milímetros, no puede entrar una galga de 0,12 milímetros. Y si tenemos una medida de 0,18 milímetros, no puede entrar una galga de 0,20 milímetros. Procederemos de la misma manera para medir las válvulas de escape, teniendo en cuenta que las holguras son mayores, dado que trabajan a más temperatura que las de admisión. Se da el caso de no tener la galga de medida exacta, lo que implica sumar espesores, y para esto hay que limpiar muy bien las galgas a sumar y ponerlas juntas para medir
la leva con su válvula. Yo concretamente medí la suma con el micrométrico para asegurar la medida y sale exacto. El lío viene cuando hemos medido, apuntado y calculado las tolerancias, porque para dejar en el margen la holgura hay que desmontar los árboles de levas y extraer las cápsulas que alojan las pastillas de regulación originales y calcular qué grosor de pastilla tenemos que poner en su lugar para dejar reglada esa válvula. Como la distribución es traccionada por cadena, para destensar esta hay que desmontar el tensor automático. Después tenemos que quitar la tornillería de los soportes del tren de levas de admisión y de escape. Los soportes de los árboles de levas están fuertemente ajustadas a la culata y con tornillería bajo presión calibrada con dinamométrica que, según el manual, es de 10 Nm. Como las pastillas están metidas en unas cápsulas y estas están alojadas directamente en la culata sobre los vástagos de las válvulas, hay que usar un imán para que las pastillas se puedan extraer junto con la cápsula. La leva que se encuentra presionada ejerce mucha presión en el soporte y esto dificulta su desmontaje. Por eso recomiendo que giréis el cigüeñal para desmontarlo con más facilidad. Tenemos que quitar la tornillería de los soportes del tren de levas de admisión y de escape, así como las guías superiores de la cadena de distribución. Yo quité y ajusté admisión y después escape, teniendo en cuenta que la cadena queda floja respecto a su corona y tenéis que intentar que no se salte de diente. Una vez extraídas, hay que medirlas y calcular las diferencias. Desgraciadamente, si compras un juego estándar de medidas, se te dará el caso de no tenerla exacta y que tengas que instalar varias de la misma medida y solo te viene una de cada fracción. Por este motivo, hay que estar muy atento y hacer números. Si tenemos un margen entre más o menos 0,03 milímetros, quiere decir que podemos instalar una pastilla que nos dé este margen. Si el exacto admite, según las especificaciones del fabricante, el margen de más o menos 0,3, entonces 1,15 milímetros puede desviarse entre 1,18 a 1,12 milímetros. Cuando compramos las pastillas, estas están marcadas con láser con su calibrado de espesor, pero para poder medir las pastillas que hemos retirado, necesitamos un aparato preciso para espesores. Mi experiencia es que tenemos que verificar la calibración de nuestro instrumento con una pastilla nueva que conozcamos su medida exacta y verificar que al medir coincide el espesor que marca el fabricante con el que nos da nuestro instrumento. Es importante que la temperatura de trabajo sea más o menos estable, porque muy fría o muy caliente puede dar. Para usar el tornillo micrométrico hay que conocer bien su funcionamiento que, aunque no es difícil, sí es necesario saber manejarlo adecuadamente, porque es tal la precisión necesaria que de no utilizarlo bien nos dará errores a la hora de verificar el calibrado de las pastillas que estén instaladas en el motor
y que las tengamos que sustituir por las de su medida. Como podéis ver, en el extremo de ajuste tiene un cursor que ajusta la escala y este cursor está provisto de un resorte con una pieza dentada en su interior que salta cuando cerramos la herramienta, con la pieza a medida. Os recomiendo que cuando la utilicéis siempre comprobéis que mide bien con alguna que se sepa su medida, que en este caso, con esta en particular, cuentas los saltos del cursor hasta que te dé la medida de patrón que estés utilizando. Y si utilizas una de alta calidad, que las hay muy precisas, posiblemente no haya que verificar nada, pero no está de más que lo verifiquéis. Como os comenté, la instalación se realiza a la inversa de cuando sacamos las cápsulas de su alojamiento en la culata encima de los vástagos de las válvulas. Para ello, no tendremos que usar el imán, ya que primero ponemos la nueva pastilla en su sitio encima del soporte que acciona la válvula y seguidamente instalamos la cápsula. Esto se hace con las manos y salvo que dispongamos de algún instrumento para facilitar la instalación de las nuevas pastillas, os recomiendo que tapéis los huecos previamente y con paciencia y muchísimo cuidado lo hagáis manualmente, porque sería un gran problema que se os caiga una pastilla por algún orificio dentro de la culata. De pasar alguna cosa de estas, habrá que intentar recuperar la pastilla como sea, puesto que los daños podrían ser enormes si hacemos funcionar el motor con la pastilla metida por algún hueco de la culata. Una vez instaladas las nuevas pastillas con sus cápsulas, queda colocar el árbol de levas y fijar provisionalmente este con un par de tornillos, para desmontar el otro árbol de levas que sería el de escape. Es muy recomendable rociar de aceite el tren de levas antes de volver a atornillar su soporte de forma definitiva para evitar así daños por falta de aceite en el arranque. Una vez colocadas todas las pastillas, hay que instalar los soportes de los árboles de levas y es el momento de verificar que las marcas de distribución están en sincronismo con las marcas de cigüeñales, puesto que es fácil que al desmontar y volver a mover los árboles de levas puedan haberse saltado de su posición. En este modelo está bastante claro cómo tienen que quedar por las marcas del cigüeñal y su marcado tanto en la corona de admisión como en la de escape, aunque en admisión es un poco complicado verlo. Si se observa que no coinciden las posiciones, solo basta con saltar algún diente de la cadena en la corona que tengamos que corregir. Una vez aseguradas las posiciones, es necesario colocar el tensor que tendremos que contraer para instalarlo. Tiene unas muescas de forma de estrella para destensarlo y dejarlo bloqueado. Se puede hacer con un destornillador y mantenerlo destensado. Se coloca en su alojamiento y se aprietan los tornillos de fijación. Pero yo opté por hacerme un útil para destensar y fijar. Yo lo voy instalando y siguiendo las presiones dinamométricas que nos indica el manual del taller.
No está de más que uses un bloqueante de roscas de motores, que eso os garantiza que no haya posibilidad de que se afloje algún tornillo por falta de presión o desajuste accidental a la hora de dejarlo montado. Una vez instalado el tensor, al destensarlo metemos la carraca en la tuerca de cigüeñal y lo giramos en sentido normal de funcionamiento del motor, comprobando que las marcas coinciden en su perfecta posición y verificamos las medidas de las pastillas que hemos tenido que corregir. Si todo es correcto, ya tenemos que montar todo otra vez para dejar la moto en perfecto funcionamiento. Notaremos muchísima regularidad de relentín cuando esté en su temperatura normal de funcionamiento. Espero que este tutorial os ayude a meteros en este reglaje que, aunque un poco complicado, os llenará de satisfacción ver el resultado que, os puedo asegurar, es espectacular cuando hay demasiado desajuste de las válvulas. Os dejo una galería de fotos para que tengáis más detalles de todo el procedimiento que sirve no solo para Honda, sino para la inmensa mayoría de los motores.